llamado Los Jaloneros. Está compuesto por Carla González, Felipe Torres, Albert Maxwell, Luis Salazar, Leandro Carreño, Pancho Rojo y Jocelyn Díaz. Primero vamos a explicar lo que es un replanteo de sondaje. Un replanteo de sondaje es un método para comprobar la información plasmada en el plano. Se analizan las dimensiones, cotas y las fechas de realización. Una vez terminado de analizar los datos, si ambas partes están de acuerdo con la información, se procede a firmar un documento para dejar constancia de esta satisfacción. Antes de realizar el ejercicio debemos tener claros ciertos conceptos. Uno de ellos es ¿qué es un sondaje? Un sondaje son perforaciones inclinadas o verticales que tienen distintas longitudes de alrededor de 100 metros. Además, estas perforaciones son de pequeño diámetro y se utilizan para recopilar información geológica. Bueno, ahora vamos a definir los objetivos generales de lo que afecta un ejercicio de replanteo. Técnicamente, lo que puede afectar a un ejercicio de replanteo es la escala del plano base, la calidad del plano, pueden ser también las condiciones meteorológicas, las particularidades del proyecto que se está hablando, y en general eso es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer un replanteo. Ahora bien, cuando tenemos la topografía y el replanteo, tenemos que definir en qué chocan entre ellos para poder hacer un buen replanteo. Generalmente es necesario tomar acciones topográficas o usar la topografía para hacer un replanteo. Para esto hay instrumentos a utilizar y observaciones en el terreno. Cuando tenemos un objetivo para hacer un replanteo, generalmente tenemos que ver las condiciones altimétricas, de cota y fechas de lo que queremos hacer en el terreno. Ahora, para el ejercicio de replanteo, vamos a determinar los elementos prácticos y teóricos de forma adecuada para replantear un sondaje. En este caso va a ser el sondaje SH3, que se va a ubicar en las coordenadas 6.950.580, 360.590 y la ruta 600. Nótese que los sondajes 1 y 2 fueron ubicados con estación total, y además, a razón de la tabla que se muestra más abajo, todos los sondajes son verticales. Podemos ver que los hitos de mensura de Tita y Carlita tienen estos valores que nos van a servir para el posterior cálculo que vamos a mostrar en el video. Además, los datos de mayor importancia son que del azimut del hito de mensura Yotita al SH1 son 50 GS. Además, tenemos las coordenadas del sondaje 1, con el cual nos va a ayudar para desarrollar el ejercicio, y tenemos la cota del techo mineral, que es para la parte del afloramiento de la parte final del ejercicio. Bueno, para dar inicio al desarrollo del ejercicio, vamos a empezar haciendo el cálculo de coordenadas. Primero va a ser el cálculo de coordenadas Yotita, que por los datos anteriores que tenemos que del HM Yotita al sondaje 1 tenemos 50 GDS. Entonces se deduce que está en el primer cuadrante. Ubicamos el HM Yotita acá abajo y tiramos la línea del sondaje, y tenemos que el sondaje 1 mide 50 metros. Tenemos nuestra ruta este y nuestra ruta norte. Entonces, para el cálculo del delta norte, tenemos que sería el coseno de 50 por la hipotenusa, que en este caso son los 50 metros. Y para el cálculo del delta este, tenemos que sería el seno de los 50 por la hipotenusa, que son los 50 metros.
separamos las situaciones, tenemos 35,35 y ahora procedemos a calcular las coordenadas, y como dato tenemos el norte son los 6.050.500, y en este caso lo retrocedemos con respecto al delta norte porque el hito está hacia abajo, entonces se resta. Lo mismo para el este, tenemos como dato los 360.500 y con respecto al delta norte también se restan los 35. Y ahí tenemos el cálculo de las coordenadas de HM y θ. Al igual que para coordenar el HM yoquita, ahora usaremos Pitágoras para coordenar el HM carlita. Con los datos, entre el HM yoquita y el HM carlita tenemos un ángulo de 16 GHz, una distancia de 30 metros y vamos a calcular delta norte y delta este. Por fórmula, el delta norte nos queda y el delta este nos queda
Estas serían las coordenadas del HM Carlita. Ahora vamos a calcular los azimuts desde HM Yotita al sondaje 2 y desde HM Yotita al HM Carlita. Para esto tenemos como dato que desde HM Carlita al sondaje 1 tenemos 234 GDS y desde HM Carlita al sondaje 2 tenemos 280 GDS. También usaremos el dato de los 50 GDS que usamos desde HM Yotita al sondaje 1. Siguiendo con el cálculo de azimut, primero calcularemos el azimut desde el HM Yotita al sondaje 2. Por fórmula es azimut anterior más menos 200 más el ángulo topográfico entre el sondaje 1, el HM Yotita y el sondaje 2. Nuestro azimut anterior será 250 GDS. Ya que nuestro dato nos daba que desde HM Yotita al sondaje 1 eran 50, por lo tanto al sumarle los 200 para que sea nuestro azimut anterior nos da 250 GDS. Ya que estos 50 le vamos a restar 200 y para nuestro ángulo topográfico necesitamos desde el sondaje 1 al sondaje 2. Como dato, tenemos que desde el HM Carlita al sondaje 2 hay 280 GDS y desde el HM Carlita al sondaje 1, 234. Podemos con estos dos datos calcular la diferencia y nos va a dar nuestro ángulo topográfico. Entonces, sabemos que el azimut entre HM Yotita y el sondaje 2 nos va a dar 96 GDS. Ahora, para el cálculo del azimut entre HM Yotita y el HM Carlita, tenemos como dato el azimut anterior, usaremos el mismo del azimut HM Yotita al sondaje 2, que será los 250 GDS. Menos 200 más el ángulo topográfico en este caso será a nuestra vuelta completa, que serían los 400 GDS, le vamos a restar el ángulo entre HM Carlita y el sondaje 1, que sería nuestro 234 GDS. Entonces nos queda el HM Carlita, el azimut es 216 GDS. Con estos datos ya podemos darle coordenadas al HM Carlita. Ahora realizaremos el cálculo del ángulo BZ, que corresponde al ángulo entre la vertical y el punto mirado por nuestro instrumento. El ángulo BZ que calcularemos ahora es entre HM J y el sondaje 3. Para ahora, como podemos ver aquí en la figura, aquí estaría nuestro pito de mesura y aquí estaría el sondaje. Nosotros el ángulo que buscamos es este que sale aquí como θ'. Por semejanza de ángulo, podremos apreciar que el ángulo se repite aquí. Por lo tanto, y este será el que buscaremos. En base
a la siguiente fórmula que utilizaremos, que es la de la tangente a la inversa, donde es tangente a la inversa del cateto opuesto partido del cateto adyacente. El cateto opuesto será nuestra distancia horizontal y el cateto adyacente será nuestro DFN. La distancia horizontal son 170.354 y nuestro DFN es 106,714. Desarrollando este cálculo nos da 64,3733 GDS. Ahora realizaremos el mismo cálculo, pero desde H carlita y utilizando los siguientes datos. Por lo tanto, aquí tenemos esto y esto. Entonces, ahora nuestro DH será 196.201 y nuestra diferencia de nivel será 96,96. Ahora, realizando el mismo procedimiento y la misma lógica, entonces ahora nuestro catete opuesto será 196,201 partido en 96, perdón, 96.96. Realizando este cálculo, nuestro BZ final tendrá un valor de 70,77 GDS. Ahora vamos a proceder al cálculo de las cotas, partiendo por el cálculo de la cota del HM y Utah, que nosotros tenemos datos del sondaje 1 con un DH de 50 y con un BZ de 46. Nosotros tenemos un DFN, que no lo teníamos y lo vamos a calcular partiendo porque estamos sobre el HM y Utah, que acá en terreno ubicamos la estación total, y sobre el sondaje el prisma. Para el cálculo del DFN usamos la tangente de 46, que sería DH sobre el DFN. Despejamos DFN y nos quedaría el DH, que son los 50, sobre la tangente de 46. Nos da 56,71 nuestro DFN. Y ahora la cota real sería nuestro valor inicial del sondaje, 150 menos lo que nos dio recién, los 56,71. Esto nos da como resultado 493,85. Ya. Ahora para el cálculo de nuestra cota del hito de mensura carlita, tenemos que nuestra cota del hito de mensura yutita es de 493,286, que nuestra distancia horizontal entre el hito de mensura yutita y carlita es de 30, que nuestro ángulo vertical entre el hito de mensura yutita y el hito de mensura carlita es de 80. Lo graficamos aquí en el dibujo. Nuestra incógnita es la diferencia de nivel. Entonces, para calcularla, tenemos que la tangente de 80 de nuestro ángulo es la distancia horizontal, que es 30, la tenemos, nuestra diferencia de nivel, que es la incógnita. Despejamos nuestra incógnita y nos da que 30 partido por la tangente de 80 es 9,74 y sería nuestra diferencia de nivel. Ahora, tenemos que la cota del hito de mensura carlita serían los 493,286 más nuestra diferencia de nivel calculada, que sería igual a 503,034. Bueno, entonces ahora lo que nos faltaría es calcular la distancia horizontal de HM Carlita al sondaje 3, ya que nosotros ya tenemos la distancia horizontal desde HM Carlitas al sondaje 1 y al sondaje 2. Para esto nosotros usaremos esta fórmula, que dice que la distancia horizontal es igual
a delta norte al cuadrado más delta este al cuadrado bajo raíz. ¿Cómo sacamos nosotros el delta norte y el delta este? Nada más que restar los norte y los este correspondientes. Entonces nosotros decimos que distancia horizontal de HM Carlita al sondaje 3 es igual ...144,42 metros al cuadrado más 132,816 metros al cuadrado y bajo raíz. Entonces la distancia horizontal de HM Carlita al sondaje 3 sería metros. Ahí ya tenemos la distancia que nos faltaba, que era del HM Carlita al sondaje 3. Bueno, ahora calcularemos la distancia horizontal entre el HM Yotita y el sondaje número 3. Para esto usaremos la misma fórmula que utilizamos anteriormente, que es delta norte al cuadrado más delta delta al cuadrado bajo raíz. Entonces, decimos que la distancia horizontal de HM Yotita al sondaje 3 es igual metros al cuadrado más 125,355 metros al cuadrado. Todo esto bajo raíz. Entonces nuestra distancia horizontal entre HM Yotita y el sondaje 3 sería 170.354 metros. Luego del trabajo realizado, nuestra planilla de trabajo nuestra planilla de terreno nos queda así. Nosotros estamos parados en HM Yotita, calando en HM Carlita y mirando el sondaje 3. Y los datos son los siguientes. Para dar un mayor entendimiento a lo realizado anteriormente en pizarra, tenemos aquí una representación del ejercicio en donde tenemos dispuestos los dos hitos de mensura, Yotita Carlita, siendo este Carlita y este Yotita. Tenemos dispuestos también los tres sondajes, el sondaje 1, 2 y el sondaje 3. Como se resolvió en el ejercicio, escogimos el hito Yotita, ya que tenía mejor visualización hacia los tres sondajes. Esto se decidió basado en la distancia horizontal y el ángulo vertical.